Guarini es la directora general de la 24ª Muestra Internacional de Cine de Buenos Aires, el famoso DOC Buenos Aires, que se llevará a cabo del 20 al 25 de agosto. Comenzamos esta emisión de GPS Audiovisual Radio con Carmen. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Julia. Gracias a ustedes por esta llamada. Bueno, ¿cómo se organiza una muestra frente a un contexto tan adverso como el que atraviesan el cine y la cultura en general en este momento? Bueno, todavía nos estamos preguntando cómo es que lo estamos pudiendo hacer. En realidad, no tenemos ningún apoyo económico del Instituto Nacional de Cine este año. Debo decir que el del año pasado tampoco lo recibí. Si bien estaba acordado, no llegué a cobrarlo y al cambio de gestión no pude hacer, digamos, recuperar los fondos ya invertidos. Ujú, Así que en realidad, al igual que el año pasado, lo vamos a hacer solo con el dinero del mecenazgo y con un pequeño fondo de ayudas de instituciones que recibimos, que es muy chiquito también, y después, bueno, con la buena voluntad del equipo. ujú. Eh, y realmente funciona mucho. Este es un festival que se hace en realidad por amor, por afecto, por amor al cine, Sí. y digamos, y un poco por la continuidad de una tradición en un cine que creemos, ¿no? Entonces nos Ujú, parece que es un espacio que hay que seguir, al que hay que seguir apostando. ujú. Así es, exactamente. Ahora, la convocatoria se vio afectada. Este año se inscribieron menos documentales precisamente por No, esta situación. hay una confusión respecto a eso. El DOC Buenos Aires no es un festival que funciona con convocatoria abierta. Ah, Nosotros hacemos curaduría, justamente porque es un festival no competitivo. Entonces, en los primeros 10 años más o menos abríamos convocatoria, pero era un equipo mucho más grande, con otros fondos, etcétera. A partir de cierto momento decidimos simplemente seleccionar lo que nos gustaba. ujú. Entonces, funciona de este modo. Me llegan algunas películas a mí, le llegan muchísimas más a Roger. Además, Roger, él es programador para muchos otros festivales internacionales, así que él tiene un acceso a mucho material. Y además tomamos una decisión este año, que es una decisión política también, que es la de dar en un 90% cine argentino. Ujú. Sí, Así que el programa es prácticamente cine argentino. Hay cuatro o cinco excepciones, que son películas que están de directores muy, muy importantes, como Radu Jude, como Gianni Chiani, Ricky Lucchi, bueno, y dos o tres más, pero el programa es, ya te digo, con directores locales, directores, por supuesto, también muy renombrados, muchos ya han pasado por otras ediciones del DOC Buenos Aires y estamos muy, muy contentos con la programación. Pero bueno, tiene que ver también con una decisión de darle pantallas en este momento en que las pantallas escasean, sí, en que el apoyo al cine argentino escasea. sí, exactamente. Entonces, bueno, queremos también esto instalar un poco un cierto debate en torno al tema, cómo vamos a seguir, que en un contexto así de tanta crisis, ¿no? Ujú, exactamente. Bueno, entre todos esos títulos en los adelantos que se conocen hasta ahora de la programación, ya figura la película de apertura del DOC Buenos Aires, que va a ser Todo documento de civilización, de Tatiana Mazú González. Así es. ¿Qué encontraste en esa película y qué alegorías encontrás con la coyuntura por la que atravesamos? Bueno, es muy directa, pero debemos decir que Tatiana ya tuvo un foco retrospectivo, un homenaje hace 2 años, creo, en el DOC Buenos Aires, Ujú, que a pesar de ser una directora muy joven, tiene ya una obra muy, sí. muy importante, sobre todo por la profundidad de su mirada, ¿no? Sí, Y esta película, por ejemplo, acaba de ganar el Gran Premio del Festival de Marsella. ujú, Así que viene con todos los méritos y toda la expectativa al mismo tiempo que plantea una película de Tatiana. A mí me parece que es una película que, digamos, tiene
una búsqueda donde siempre ella trabaja lo formal y lo conceptual de una manera, digamos, directamente vinculada a lo político. Lo Y político, eso sí, parece sí. muy, muy importante, pero no una cosa de política partidaria, ¿no? No, Sino de política. una mirada social y No es política, social, yo no ¿no? la llamaría También. social, es una mirada reflexiva, hasta te diría filosófica, sobre, digamos, qué pasa en el mundo hoy, en este mundo Mm, capitalista hoy, en este mundo en crisis. Si bien hace referencia, por supuesto, a cuestiones puntuales que tienen que ver con conflictos sociales, y sobre todo con el tema de los jóvenes muertos por la policía, no es el eje único ujú, de su trabajo, ¿no? ujú. Entonces, bueno, son trabajos además que son difíciles de sintetizar en una sinopsis. Yo no te puedo decir la película Sí, trata de, sí, no. porque es siempre una mirada abierta. Entonces, lo interesante es eso, es el disfrute de poder entrar en su pensamiento y en su lógica y en la fotografía que es maravillosa de la película. Así que bueno, nada, simplemente nos parece que es un excelente comienzo, además de una directora mujer, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, también se anticipó que va a haber un homenaje a Edgardo Kosarinsky. Eh, ¿Cuál es el legado de Edgardo Kosarinsky en el Doc Buenos Aires y en el cine argentino en particular? Mira, creo que que él ha dejado una huella profunda en muchos cineastas que lo conocieron a partir de fines de los 90. Si la primera vez que yo lo conocí a Kosansky en el año 99 en París, Ujú, porque justamente lo había contactado Marcelo Céspedes, que ya lo conocía, no sé si ya había visto su película de referencia, lo fuimos a ver y ahí mismo él le planteó por qué no hacer una retrospectiva de su obra, en Buenos Aires. Él no se había hecho nunca, entonces realmente fue interesante, se trajeron las películas, pero las películas se pasaron en el Bafisi. ujú. Eh, entonces, después nosotros fuimos pasando algunas de sus películas menos vistas en sucesivos docs Buenos Aires, pero fue muy interesante porque después de eso empezó digamos, digamos, el público Sí, argentino, el público cinéfilo sobre todo, empezó a descubrir este cineasta que lo llamaban como un cineasta secreto, ¿no? sí, sí. Fue muy interesante y además, bueno, después él creó, él mismo ya viviendo aquí en Argentina, un vínculo muy directo con muchos directores y directoras jóvenes que enseguida lo adoptaron, ¿no?